Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy, la doctora Jocelyn Carrete nos estará presentando el tema gerontecnología e inteligencia artificial. Adelante. Ahí está. Ya, sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Como ya me presentó el doctor Abel, soy la doctora Jocelyn Carrete, presidenta del tercer año de geriatría. El día de hoy vamos a ver una clase sobre titulada Gerontecnología e inteligencia artificial, nuevas fronteras en la medicina geriátrica. Me gustaría agradecer a mis asesores, el doctor Rogelio Montezuma, médico externo de pediatría, y la doctora Alexandra Zubaya, el experto de pediatría, y la próximamente también externo. Esto es un poco de lo que vamos a tratar durante la sesión. Va a ser una breve introducción donde vamos a hablar sobre definiciones, una línea del tiempo acerca de la tecnología, cuál es su relevancia en geriatría, algo de contexto y antecedentes sobre el envejecimiento poblacional y los desafíos que esto presenta con respecto a la tecnología. Y estas cuatro serán las tecnologías que vamos a tratar durante la clase. Finalmente vamos a hablar un poco sobre ética y limitaciones y cuál es como conclusión, cuál es el futuro de la inteligencia artificial y la tecnología en nuestro ámbito de género. Estas son las abreviaturas que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Bueno, primero que todo, ¿qué es la tecnología? La tecnología la define la RAE como un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. La ciencia, de la parte de la teoría, que es una reflexión teórica de conocimiento científico de carácter inquisidor, y la técnica se trata de herramientas, de conocimientos prácticos y que se pueden transmitir de una persona a otra. Sin embargo, esta definición pues, no incluye la parte de la estructura social, que también es importante al momento de definir tecnología. Entonces, la vamos a definir como un conjunto ordenado de conocimientos y procesos necesarios que tienen como objeto la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y la estructura social, económica y cultural del que esté implicado. Y pues un poco de línea de tiempo, la tecnología tiene muchísimo tiempo existiendo desde la prehistoria con la invención de herramientas para la caza, para la agricultura, posteriormente invenciones de otras herramientas que también sirven, tienen una función de hacer un bien, como la invención de la escritura, la prensa de impresión, la revolución industrial, después para los 1875 la invención del teléfono. En la Segunda Guerra Mundial tenemos los avances en la tecnología de computadoras y radar, también el desarrollo de la bomba atómica, que también forma parte de la tecnología. Para los 50 y 60, la invención de la computadora electrónica, microprocesadores y la invención del Internet de los 90. Para los 2000, la tecnología móvil, teléfonos inteligentes, y ya más recientemente la invención para el 2010, la invención de la inteligencia artificial y la Big Data. Para lo que viene en los 2020 es la expansión de esto que ya se creó, ¿sí? Y otras tecnologías emergentes como la robótica, la realidad virtual y también tecnología sobre genómica y biotecnología. Y en la medicina también, pues la tecnología existe desde tiempos egipcios, con Hipócrates, cuando se empieza a descubrir el cuerpo humano, la cirugía básica, el desarrollo de la vacuna por Edward Jenner, el descubrimiento de que los microorganismos son los causantes de enfermedad, la invención del primer antibiótico que es la penicilina, el desarrollo de tecnologías como vitales, como el marcapasos, cardíaco, tecnologías de imagen como el TAC, la resonancia magnética. Ya en los 90, en el 2000, genómica avanzada y medicina personalizada en el perfil genético de cada paciente. De igual manera, en medicina, la inteligencia artificial ha tenido un gran papel en el desarrollo de esto. Y bueno, ¿qué es la gerontología? Gerotecnología. Es algo reciente. De hecho,
relativamente reciente, es un término reciente, que no está muy homogeneizado en la literatura, pero se refiere al estudio científico del envejecimiento, examinando los factores biológicos, psicológicos y sociológicos asociados con el proceso del envejecimiento. Y su objetivo es ayudar a los adultos mayores a identificar, ralentizar los efectos de las dificultades físicas y cognitivas relacionadas con la edad. ¿Y por qué la tecnología es relevante en geriatría? Primero, nada por el impacto social, ya que influyen en la integración en la sociedad, de los adultos mayores en la sociedad, en el acceso a oportunidades, a trabajos, y eso principalmente. En la equidad y acceso, ya que nosotros al detectar los desafíos que representa la tecnología digital en los adultos mayores, podemos guiar para la invención de programas que hagan que esta tecnología sea más accesible para estos. En el desarrollo tecnológico y en el salud y bienestar, principalmente para que tengan acceso a la información médica, a los servicios de salud a distancia, por ejemplo, y las conexiones sociales. Y particularmente en la parte de salud y bienestar, también la tecnología nos ayuda al monitoreo diagnóstico. Aquí entra la inteligencia artificial para la detección, el diagnóstico y el tratamiento, incluso también, y la progresión de enfermedades. La seguridad y monitoreo en el hogar, mediante herramientas como sensores de caídas o herramientas para situaciones de emergencias que brindan en la persona mayor más tranquilidad y también en sus familiares. El cuidado personalizado que debe ser hecho para cada paciente en particular, dependiendo de sus necesidades y sus preferencias. Para rehabilitación y cuidado a largo plazo, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. La telemedicina, que brinda la opción de la atención médica a distancia para aquellos pacientes que pues, no pueden movilizarse o en áreas rurales. Y la asistencia cognitiva para pues, mantener la mente activa de los adultos mayores. En los últimos 50 años, la esperanza de vida ha aumentado en más de 20 años, esto debido a los avances en la tecnología, en la educación, en la economía, etc. Y en América Latina y el Caribe, los mayores de 60 años aumentarán hasta un 25-30% para el año 2050. Lo que hace que esta rápida, esta transición tan acelerada nos aporte desafíos que tengamos que encontrar pues, acciones que sean urgentes y específicas para estas problemáticas. La pandemia de COVID-19 destacó el edadismo en las sociedades y los sistemas de salud, descubriendo así barreras que tienen con los adultos mayores y la percepción del envejecimiento. Por lo que actualmente se creó la década del envejecimiento saludable del 2021 al 2030 para justamente cambiar la percepción que tenemos sobre el envejecimiento y hacer que nuestros adultos mayores tengan un papel más activo en la sociedad. Y pues bueno, la investigación y los datos limitados sobre el envejecimiento saludable son un obstáculo que es lo que debemos tratar para buscar soluciones en estos momentos que nos tocan a nosotros. ¿Cuáles son los desafíos que presenta el adulto mayor con respecto a la tecnología? Primero que nada, la familiaridad, la experiencia, ya que son factores fundamentales para que el adulto mayor se adapte a la tecnología y la pueda usar de manera adecuada. Las barreras cognitivas y físicas, ya que muchos de nuestros adultos mayores presentan deterioro cognitivo, pérdida de agudeza visual o de movilidad, lo cual podría dificultar el uso de las tecnologías digitales. La motivación y la percepción de utilidad, esto se ha visto que para el uso de la tecnología, la persona que la usa necesita percibirla como útil y que tenga motivación para poder usarla. Diseño centrado en el usuario, dependiendo de las preferencias de cada persona, que no todos van a ser iguales, como sabemos, nuestra población geriátrica es muy heterogénea. Y apoyo social y entretenimiento, brindando herramientas, nosotros como personas especializadas en el adulto mayor,
para justamente atacar estos desafíos que ya mencionamos que tienen los adultos mayores con el uso de la tecnología. Y ahora vamos a hablar sobre 4 tipos de tecnología que son destacables en el área de la geriatría: inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y tecnología asistiva. Primero vamos a pasar a hablar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana. Su objetivo primordial es imitar las funciones cognitivas del hombre. Y su aplicación en salud destaca en el análisis rápido de la disponibilidad de datos sanitarios y la necesidad de que tengamos esta herramienta para un rápido avance de técnicas rápidas. Las áreas principales en salud en donde se utiliza esta herramienta, esta tecnología, es la detección temprana y diagnóstico, tratamiento y predicción de resultados, así también como la evaluación del pronóstico de algunas enfermedades. Otro propósito de la inteligencia artificial es asistirnos a nosotros médicos para tomar mejores decisiones clínicas o bien reemplazar el juicio humano en ciertas áreas profesionales de la atención médica, como lo es en radiología, principalmente radiología y genética. Y algo muy importante de la inteligencia artificial es que se puede desbloquear información clínicamente oculta en la enorme cantidad de datos que están en la Big Data. Y bueno, ¿qué tipo de inteligencia artificial utilizamos en medicina? Hay muchísimos tipos de inteligencia artificial, muchos modelos y técnicas, pero principalmente utilizamos la técnica de aprendizaje automático o machine learning y el método de procesamiento del lenguaje natural. En las técnicas de aprendizaje automático o machine learning, se analizan datos ya estructurados, como imágenes, datos genéticos, electrofisiológicos, se integran a la máquina y dan como resultado, lo que intentan hacer es agrupar características de los pacientes sin nosotros dar más información. La máquina hace el análisis y los intenta agrupar con características que se parezcan entre sí. Y el método de procesamiento del lenguaje natural lo que hace es que analiza primero datos muy estructurados como historias clínicas, revistas médicas, para después hacerlo en un lenguaje estructurado, pasarlo a la machine learning para que pueda hacer el análisis y poder agrupar características que encuentren en común. Es muy importante saber que este proceso comienza y termina con las actividades clínicas y deben estar motivadas por problemas clínicos y al final aplicarse para asistir en la práctica. El machine learning clásico se agrupa principalmente en 2 categorías y una que ha salido recientemente, que es como una mezcla de las primeras 2 que vamos a ver. El aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no supervisado, únicamente nosotros vamos a entrenar al algoritmo para darle múltiple información sobre distintos pacientes. Y el algoritmo va a encontrar características que se parezcan entre sí para arrojar después subgrupos con características en común. Por otro lado, el supervisado, no solamente vamos a darle las características de nuestros pacientes, sino también vamos a dar para que analicen resultados de lo que tiene un diagnóstico como tal. En las demencias sabemos que tenemos patrones anatómicos que diferencian una demencia de la otra mediante imagen. La inteligencia artificial lo que hace es detectar regiones de interés, que sería como los radiólogos utilizan el hipertenso y intenso para dar como un diagnóstico de si es isquémico o hemorrágico. Igual, el aprendizaje automático lo que hace es, pues, si detecta estas regiones de interés, que nosotros ya le decimos qué es lo que representa, qué enfermedad tiene, y le pedimos que encuentre ese patrón, entonces lo va a entrenar para hacerlo y encontrar ese cambio para establecer el diagnóstico. Y más recientemente, debido a la amplia variedad del gran volumen de información, se creó un tipo de machine learning de aprendizaje automático profundo, en el que básicamente es una red neuronal con muchas capas de información, en donde un ejemplo que vamos a utilizar en el análisis de uno de los artículos revisados es el ejemplo de red neuronal convolucional.
convolucional. Es prácticamente la misma práctica, pero con mucho más volumen de información. Y podemos ver cómo en los últimos años, a partir del año 2016, el número de artículos que hablan sobre este tipo de inteligencia artificial se ha elevado casi al doble un año previo. Entonces, es un tipo de inteligencia artificial muy útil para el análisis de diagnósticos médicos. ¿Y cómo puede entonces la inteligencia ayudar a los adultos mayores? Primero vamos a ir hablando sobre evidencia científica principalmente y revisando artículos. En este artículo de 2024, lo que hicieron fue analizar estos estudios, porque usaron diferentes tipos de inteligencia artificial, como ya les expliqué, la machine learning normal y el deep learning. E hicieron, aquí tenemos algunas de las abreviaturas, no sé si les alcancen a ver bien, pero son principalmente qué significa, por ejemplo, cognitivamente normal o resonancia magnética, y también los tipos de demencias. Entonces, lo que hicieron en estos primeros artículos es la capacidad que tiene la machine learning para clasificar, o sea, para detectar esa región y dar mediante la detección de conectividad funcional anormal en el hipocampo. Y esto daba que pudieran identificar cuáles son cognitivamente normales, con enfermedad de Alzheimer o por deterioro cognitivo leve, y con una precisión de hasta el 80, más del 80%. Las redes neuronales convolucionales o de deep learning también funcionan para hacer el diagnóstico, pero aparte para predecir la enfermedad de Alzheimer mediante resonancia magnética. Y en el siguiente artículo también utilizaron Machine Learning para diferenciar entre enfermedades neurodegenerativas, o sea, entre enfermedades de Alzheimer, demencia temporal y vascular. En uno de los estudios también las variantes de los tipos de demencia frontotemporal, como la básica progresiva, en el que también ayuda a detectar de manera precisa cada una de estas demencias. Bien. Hay otros tipos de inteligencia artificial que no les expliqué porque son muy difíciles, muy complejos, pero también se utilizan para poder predecir la conversión de un deterioro cognitivo a una enfermedad de Alzheimer en un periodo de 3 años aproximadamente. Aquí. Que de hasta un 84% de precisión para detectar la progresión de enfermedad. Y muy interesante también como un análisis con la inteligencia artificial de Deep Learning puede encontrar una imagen por PET, lamentablemente es por PET, casi hasta el 100% puede detectar aquellos que son cognitivamente normales. Esto es como un resumen de lo que ya platicamos sobre este artículo, que es muy importante también porque nosotros al tener el diagnóstico temprano podríamos dirigir la terapia específica para cada tipo de periodo cognitivo. ¿Y qué pasa si hay poblaciones en las que pues, no tenemos la viabilidad de tener un PET o una resonancia magnética? Este artículo fue diseñado, esta investigación fue diseñada para encontrar un modelo de predicción de demencia con variables clínicas más sencillas y no tan costosas. Utilizaron 2 cohortes de la ACNA, de Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, y el de Australia. Aquí podemos ver que utilizaron 21 medidas clínicas, dentro de las cuales destaca el genotipo APOE, que fue el que más resultados positivos dio. Entonces, este es el que nos vamos a guiar. Vemos aquí en esta imagen el tipo de inteligencia artificial que utilizaron para el análisis de demencia de pacientes con APOE o sin APOE. Y predijeron la sensibilidad, la especificidad y el riesgo negativo.
perdón, valor predictivo negativo, así como su precisión mediante una área bajo la curva. Acá en esta otra imagen vemos cómo desglosaron el tipo de clasificación de tendencia artificial. Y aquí los verdaderos positivos encontraron que todos aquellos que tenían el APOE4 van a tener más, o sea, es más sensible de que tengan la enfermedad. Ya sean heterogéneos o homogéneos, debemos de tener dos, que se encuentre de manera homogénea o heterogénea, pero teniendo el APOE4 es más posible que vayan a tener enfermedad de Alzheimer. El problema con este tipo de análisis de inteligencia artificial fue que hay mucha heterogeneidad entre los resultados de una base de datos y de la otra. Al final, concluyeron que la mejor herramienta de inteligencia artificial de machine learning fue la red neuronal para el análisis. Sí, para el análisis predictivo con una sensibilidad de hasta 0.3 y un valor predictivo positivo de 0.73. Aquí dejaron un poco de lado ya hasta el final, pues otras partes clínicas que también son importantes, que no se analizaron porque los datos eran muy diferentes de una muestra y otra, de un reporte y otro. Pero sí mencionan como parte de su conclusión que las quejas subjetivas de memoria son un factor importante, especialmente en aquellos pacientes que tengan un genotipo APOE4 y pueden ser indicador de temprano de un deterioro cognitivo y de demencia. Entonces, se llegó a la conclusión, perdón, que el genotipo APOE4 siendo el mejor predictor de casos de demencia y que esta prueba genética es más accesible y económica que un estudio de imagen, por lo que se convierte en una herramienta útil para médicos de atención primaria y pues para nosotros. Y la inteligencia artificial no solamente ayuda a detectar mediante neuroimagen la probabilidad de tener enfermedades de Alzheimer, también se utiliza para la aplicación para identificar fragilidad de pacientes adultos mayores. Este artículo, esta investigación, lo que hicieron fue utilizar el índice de fragilidad electrónico de pacientes residentes de una institución de más de 65 años, e igual como ya les platiqué, pasaban toda esa información del índice de fragilidad, lo ponían en la máquina para que lo analizara, y esto dio como conclusión 3 escenarios diferentes, utilizando 3 diferentes tipos de inteligencia artificial, que alcanzaron una precisión superior al 75%. Importante aquí destacar que mencionan que se debe de considerar la carga administrativa, la calidad de los datos, porque somos nosotros quienes le damos los datos a la máquina, y el posible sesgo al evaluar los beneficios, pero también es una herramienta que nos puede ayudar a detectar la calidad de los adultos mayores. ¿Y qué pasa con el ChatGPT? ChatGPT es una herramienta que es muy útil en la academia porque nos ayuda a encontrar mucha cantidad de información que normalmente estaría oculta y a sintetizarla de manera más rápida. Pero también vemos que en la consulta actualmente están llegando los pacientes que ponen sus síntomas y le preguntan a ChatGPT qué es lo que tienen y les dan los múltiples posibles diagnósticos y también múltiples posibles tratamientos. Por lo que ya se convirtió también en una problemática que debemos de saber que existe y saber cómo pues tratar. Porque ya no nada más es el internet en el que buscan sus síntomas, sino también ya algo más personalizado donde les da opciones específicas para cada paciente. Y ahora vamos con la robótica. La robótica es el diseño, la creación y el uso de robots para realizar tareas. Pueden sustituir o replicar las acciones humanas. Se basan en 3 reglas principales. Los robots nunca deben dañar a los seres humanos, deben seguir las instrucciones de los humanos sin violar la primera regla y deben protegerse a sí mismos sin violar las otras 2 reglas. Y en este artículo, esta revisión sistemática, se busca ver cuáles son las actividades que las personas, que los adultos mayores consideran que son aquellas en las que un robot puede ser. Se dividió en 2 partes. Primero, una revisión sistemática de 51 artículos, aquí pusieron algunos, en donde se llegó a la conclusión que las actividades problemáticas en las que un robot pudiera ayudar según los pacientes es en movilidad, autocuidado e interacciones y relaciones interpersonales.
La otra parte del estudio era hacer una sesión de grupos, en donde los dividían entre pacientes adultos mayores, cuidadores formales y los informales, y vieron que también en aquellas en las que están en común, que son actividades que pudiera hacer útil un robot, serían el aislamiento social, movilidad y actividades del autocuidado. Pero aquí enlistaron todas estas tareas en las que las personas mayores y los cuidadores consideran que pueden ser útiles un robot para realizarlas por ellos. Y ahora vamos a hablar sobre esta revisión sistemática en la que lo dividieron entre 9 tipos de robots. Y las problemáticas que encontraron en que los robots pueden ayudar al adulto mayor, principalmente, como vemos aquí, es el aislamiento social. Y estos fueron los escenarios en donde se hicieron los estudios que se realizaron. Les voy a presentar muy rápido algunos de los robots, cuál es la categoría en la que están. Son robots de compañía. Aquí podemos ver algunos que tienen forma como de animalitos, de gato, faro. Hablaremos más a fondo sobre algunos de estos. Desde el PC utilizados mucho en telemedicina. Servicios manipulables como para abrir latas, para alcanzar cosas. De rehabilitación, que hablaremos también más adelante, como sillas, exoesqueletos. De monitoreo de salud. Recordatorios, que también son como los que utilizan en telemedicina. Y como para censar caídas en pacientes que están ya postrados en cama. Domésticos para el uso para poder cocinar, como podemos ver aquí, para la limpieza y de entretenimiento. La verdad, los que pusieron aquí de entretenimiento están un poco obsoletos, pero son los ejemplos que pusieron de los 9 tipos de robots que encontraron en la literatura. Y ahora, en este artículo más reciente del 2023, vamos a hablar principalmente de 2 robots. Primero, Paro. Paro es un robot con apariencia de cría de foca, equipada con sensores táctiles, monitorea el sonido, luz, tacto, y pueden mostrar reacciones emocionales humanas como felicidad y enojo. Este robot se ha investigado, tiene más literatura sobre sus efectos en personas con deterioro cognitivo, con demencia. Pero en este artículo de Taiwán quisieron ver si también Paro tenía un efecto en los niveles de depresión de los adultos mayores. Y pues sí tuvo mejorías significativas en el bienestar mental al usar este robot. El siguiente robot, Kagoshima. Que Kagoshima asemeja a un niño como de 3 años. Tiene 400 frases japonés para promover la comunicación. Y lo que buscaban en este estudio, ver en personas con deterioro cognitivo, qué tanta aceptación a la tecnología tenía. Encontraron que él apoyaba tentativamente la idea de que la exposición a este robot tiene el potencial de cambiar la facilidad del uso de la tecnología, pero no otras creencias y actitudes hacia este. Es un video de cómo usan a Paro. Y mencionan que normalmente los adultos mayores que tienen beneficio como estar en contacto con mascotas, pero cuando ya no pueden cuidar de un animal vivo, pues este tipo de recursos apoya a que sientan que están con un animal vivo y tengan los beneficios de la compañía. Ahí no puedo ver. Muy bien. ¿Y qué tenemos en México? Lamentablemente, pues no mucho. Existe esta agencia con el CEO Aldo Guevara, en donde están creando tecnología de inteligencia artificial y robótico humanoide. Pero, por ejemplo, Paro, que ya vimos que no solamente funciona para pacientes con demencia, como está en la literatura, y también puede apoyar en la parte de la depresión, pues tiene un costo aproximado, dependiendo de dónde lo busquen, de 6.000 euros por unidad. Entonces, pues no es muy factible, también no es factible tener ese tipo de robots en casa. Y ahora vamos con la realidad virtual. La realidad virtual es la tecnología que nos permite crear entornos digitales inmersivos que los usuarios puedan interactuar como si estuvieran realmente dentro de ese entorno.
y este nos permite experimentar sensaciones de profundidad, de movimiento, y visualización de manera similar al mundo real. Lo hace mediante sensores de movimiento, imágenes estereoscópicas y sonido espacial. En medicina, es muy útil para las terapias de tratamientos de fobias, al darles exposiciones a los pacientes que realmente pues, no son reales, a los que son sus miedos. También para entrenamientos quirúrgicos, que se ve mucho en el área de biología y otros tipos de entrenamientos, y la rehabilitación. Entonces ahora vamos a ver cómo puede ayudar a los adultos mayores. La parte de rehabilitación. En esta revisión mencionan como al final que la tecnología de realidad virtual es muy versátil y muy efectiva, ya que puede ser herramientas terapéuticas muy adaptables a las personas. Son aplicables a los pacientes con necesidades específicas y eficaces para estimular el rendimiento funcional. Mencionan que ayuda a los pacientes con temor excesivo de caídas, mejora su capacidad de realizar actividades diarias, y que el personal médico tenemos la tarea de elegir la solución de realidad virtual que sea más adecuada. Existen Nintendo Wii, Xbox Kinect, gafas de realidad virtual, controladores de movimiento. Pero ya analizando cada uno de los artículos presentados en esta revisión, este primero que nada menciona que 12 sesiones de terapia con exposición a juegos serios pueden mejorar de manera significativa las puntuaciones de miedo a la caída tras el tratamiento en personas mayores de 65 años. Pero este otro artículo menciona que a pesar de que sí hay efectos positivos del uso de la realidad virtual, aquí analizaron el manejo de dolor, postura, función cognitiva, llegan a la conclusión de que se necesitan más estudios antes sobre la usabilidad y los factores de fragilidad antes de hacer recomendaciones definitivas. Y en este otro también, al tratar de evaluar la efectividad de los tratamientos sobre la autonomía funcional de los adultos mayores en comparación con tratamientos convencionales, también, a pesar de que es una tecnología pues, que sí innovadora y factible, los artículos de información es de muy baja calidad de la evidencia. Entonces, tampoco se pueden hacer recomendaciones como tal de manera generalizada para el uso de esta tecnología. Este artículo, que sí tiene más peso, que fue un estudio controlado y aleatorizado en Irán, en este buscaban ver que si el entrenamiento convencional de equilibrio era mejor, el entrenamiento era peor, más bien, el de realidad virtual era mejor que el de entrenamiento convencional de equilibrio. Aquí están algunas de las características generales de los pacientes que se analizaron, y aquí podemos ver algunas de las pruebas que utilizaron para ver el equilibrio, que es pararse en un solo pie con un ojo cerrado y luego con el otro. Baterías de balance, de funcionalidad, el Time Up and Go y entrenamiento, y principalmente esas tres. Y ya más esquemáticamente, lo que encontraron es que no hay diferencia significativa entre ambas intervenciones, tanto la convencional, que era basada como en caminata, bicicleta, al aire libre, ambas mejoraban el equilibrio de los participantes. Y no se detectó como tal una mejoría en los pacientes con grupo control. Por eso este estudio tiene mucho peso, porque es un aleatorizado y tiene tanto en los que hicieron la intervención con realidad virtual como los que hicieron intervención con terapia convencional y un grupo control donde no hicieron nada. Y los ejercicios de equilibrio convencionales, la caminata y lo que ya estaba dicho como convencional, fueron más efectivos en el test de mantenerse en un pie con un ojo cerrado y en algunas otras baterías. Y los ejercicios de realidad virtual fueron más efectivos en la prueba de Time Up and Go. Y ya no, bueno, este otro estudio habla sobre el riesgo de caídas. Vamos a ver rápidamente cómo antes del entrenamiento y después del entrenamiento tenemos estos resultados de pruebas que se realizaron. Antes del entrenamiento, el caminar 6 minutos tenía una media de 173 metros en 6 minutos.
Después del entrenamiento con realidad virtual, aumentó significativamente a los 215.43 metros por en 6 minutos, lo cual es pues, algo bueno. En la de tándem parado, también hubo una mejoría significativa, que primero fueron 12.96 segundos de tándem y aumentaron hasta 16 segundos parados en tándem los pacientes después del entrenamiento. También analizaron los síntomas depresivos mediante el índice de Beck, en donde vieron que se redujo de manera significativa los síntomas depresivos mediante esta escala después del entrenamiento. También analizaron que para qué tipo de pacientes menores o mayores de 80 años eran mejor esta alternativa, esta tecnología. Y en ambos grupos mejoraron la movilidad y el estado emocional. Sin embargo, el índice de depresión, no, perdón, el índice de la caminata dinámica fue mejor en los mayores de 80 años y el tándem fue mejor en los menores de 80 años. En general, en ambas fue bueno. Y también se puede utilizar en fragilidad. Nos vamos a ir un poquito más rápido, pero aquí nada más quiero que vean cómo la evidencia es que el uso de este tipo de tecnologías tiene influencia positiva en ciertas áreas que nos hablan sobre fragilidad en el adulto mayor. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Y no solamente es en el área de rehabilitación, en el área de equilibrio, sino también en la experiencia que tiene el adulto mayor a jugar este tipo de tecnología. En este estudio dividieron en dos grupos a los pacientes que se experimentaron. A uno les pusieron realidad virtual con un juego educacional y al otro grupo con un juego de entretenimiento. Aquí podemos ver la distribución de edades. Había pacientes desde 51 años hasta 90 años. Los analizaron, los videojuegos se ponían en un área sola, donde estaban sentados y sin cosas que pudieran estar obstruyendo como tapetes, cables, etc. Este fue el tipo de videojuego educacional que utilizaron y de cuidar a Bobo fue el entrenamiento. Utilizaron con el Plex Playful Experience, el Plex que se utiliza para análisis de videojuegos en todas las edades, es lo que la mercadotecnia usa para analizar qué experiencias tuvieron los jugadores. Y aquí podemos ver que hubo resultados positivos predominantes. Los participantes tuvieron experiencias de emoción, imaginación, inspiración y humor. También tenían emociones como de temor, pero estos les ayudaban a concentrarse y a poder esquivar los desafíos que les presentaban. Y 9 participantes expresaron sentimiento de emoción sin miedo como tal. Algunos participantes sí dijeron que tuvieron temor durante la sesión, principalmente miedo a caer, por la sensación de caer o tropezarse durante los juegos, y que también llegaron a presentar 2 de ellos incomodidad o mareo debido al ajuste del casco. Hubo más emociones también como de confusión, que no sabían cómo era la jugabilidad del juego, las funciones del juego, pero en general tuvieron un impacto positivo. También estuvieron monitorizados para ver la frecuencia cardíaca y la percepción del MEA, y esto en general arroja, este estudio arroja que los miedos genuinos de los adultos mayores deben ser considerados en el diseño de experiencias debido al ajuste del casco y la interacción de la realidad virtual. O sea, este estudio sirve para que los creadores de videojuegos puedan hacer videojuegos de realidad virtual especiales para el adulto mayor. Y bueno, se realizaron ahí mismo artículos donde viene el beneficio del miedo de caídas, riesgo de caídas y fragilidad. Y esto es un video muy rápido de cómo se realizó el estudio. No es el estudio en sí, pero muy similar. Y así se ve la realidad virtual para los adultos mayores. Deben estar sentados. Bien. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a hablar ahora con la tecnología asistiva.
que productos asistivos y sistemas de servicio relacionados pueden ser usados, para ser usados, sus productos deben ser de manera segura y efectiva. No son productos terapéuticos como los marcapasos, sino más bien sirven como para hacer la función de algún déficit que presente la persona. Están clasificados también aquí como ruedas, bastones, audífonos, y se necesita un entrenamiento adecuado para su uso efectivo, aunque algunos son disponibles sin receta. Aquí hay una categorización sobre la tecnología asistiva dependiendo de la discapacidad o la parte que queramos resolver. Vamos a ir más rápido. Y en ese artículo lo que querían ver es cómo la tecnología asistiva en comunicación, que es el Skype, ayudaba a los síntomas depresivos en los adultos mayores durante la pandemia de COVID-19. Encontraron que la tecnología de comunicación reduce el riesgo de desarrollar depresión. También en esta misma revisión vieron el impacto de la aplicación en comunicación con el aislamiento social y la soledad, el cual disminuye el riesgo de presentarlos. Y proponen esta como cadena de eventos que puede llevar el aislamiento social una vez que se presentan los pacientes, como estos pueden tener, porque están aislados, menor soporte social, y esto apoyar a que también disminuya su resiliencia. Y al ellos no querer salir de un problema, pues van a buscar mucho menos la atención médica. Por ende, va a haber menor acceso a la salud. Y proponen, después de esta investigación, dónde son las tecnologías que pueden apoyar y romper esta cadena de eventos, como el soporte social, las tecnologías de comunicación, por ejemplo, y en la resiliencia, aquellas tecnologías que ayuden al paciente a ser más independiente, como la realidad virtual, los robots, etc. Aquí muestro cómo desde el 2011 ya existen áreas en la casa, por ejemplo, preparadas para pacientes con enfermedad de Alzheimer, con cámaras web, con sensores para caídas, etc. Y en este último artículo que vamos a ver, se planeaba hacer un tipo de villas, se llamaban villas plateadas, para que el adulto mayor envejeciera en su lugar. O sea, es algo que destacan que es muy importante para el envejecimiento saludable. Y encontraron cómo, mediante el uso de tecnologías, aquí por ejemplo, tecnologías asistivas, inteligencia ambiental, que lo vimos en una de las magistrales previamente, y se crea un diseño para estos adultos que viven en zona rural, de cómo la tecnología puede, mediante este tipo de herramientas, brindarles seguridad social, seguridad en salud, y que puedan ellos envejecer en su lugar donde viven. Y ya por último, pues, ¿cuáles son los factores que dificultan el uso de la tecnología? Pues los problemas psicológicos y los éticos. Como vemos, algunas de las soluciones tecnológicas suelen ser intrusivas y generan problemas de privacidad, aceptación, estigma social y pues pérdida también a la interacción humana. Ya platicamos también que el edadismo y la brecha digital entre mayores y jóvenes pueden impactar en la adopción de la tecnología y pues que los costos para la adquisición de estos recursos tecnológicos suelen ser muy elevados. Aquí en este artículo se buscaba ver cuál era ¿cómo se llama? La emoción que sentían los adultos mayores con respecto a la tecnología los está sustituyendo, o si son más como herramientas de complemento. Y se llegó a la conclusión de que las personas mayores pueden desarrollar confianza en los sistemas autónomos si creen que pueden operarlos. Y es importante que los sistemas generen un sentido de pertenencia y el sentimiento de interactividad social. Este debe ser fácil de aprender y operar, y el diseño debe promover y transmitir sentimientos sociales para que sea efectivo. De las barreras, limitaciones y la parte ética de inteligencia artificial, pues como ya vimos, puede haber muchos sesgos algorítmicos debido a que hay muchos tipos de técnicas
y esta puede ser diferente, los resultados pueden ser diferentes entre los modelos. Hay que saber cuál tipo de modelo utilizar para lo que queremos en realidad buscar. La privacidad de datos, al momento de que nosotros recopilamos los datos, pues es importante que tengamos un consentimiento informado, que no siempre lo estamos, que hasta ahorita no se está haciendo como tal, y considerar la carga de trabajo para la recolección de datos, así como la necesidad de capacitación y preparación. Recientemente en el TEC abrieron una maestría para el uso de inteligencia artificial. O sea, se ha vuelto tan importante este tema que es necesario que estemos preparados para su uso. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial y la tecnología? Ya hizo. Lo agrupé según las actividades o el lugar donde se puede utilizar cada tecnología. En vivienda y seguridad, robots domésticos, detectores de movimiento, como en la casa que se creó para adultos con enfermedad de Alzheimer. En la parte de movilidad y rehabilitación, el uso de los robots rehabilitadores, la tecnología de realidad virtual. Aquí también se menciona el Brain Computer Interface, pero este no lo abordamos por cuestiones de tiempo, pero también es una tecnología emergente. Y la comunicación y la calidad de vida, donde pueden tener su aplicación robots sociales, tecnología de comunicación y realidad virtual. La aplicación de la tecnología requiere un enfoque multidisciplinario con una colaboración interdisciplinaria. No solamente los médicos somos encargados de hacer que la tecnología llegue a nuestros adultos mayores. También tenemos científicos sociales de comportamiento, fisioterapeutas, psicoterapeutas, ingenieros, diseñadores, usuarios finales y expertos en políticas que deben de estar en la implementación de la tecnología. Tenemos que integrar a la tecnología que ya existe a nuestros adultos mayores. O sea, a las organizaciones existentes, sistemas operativos, y que los adultos mayores adapten la tecnología a la vida cotidiana, personalizada. Ya platicamos. Me hice esta presentación con evidencia científica, o sea, revisión de muchos artículos, debido a que no hay, o sea, sí hay, pero no son, tienen limitaciones debido a la rápida evolución de la tecnología. Lo que ahorita es, en 2 años, quizá ya no vaya a ser. Entonces, por eso la revisión de artículos y de evidencia científica, además de que en el modelo clásico de investigación, los sistemas de salud públicos y aseguradoras privadas dudan en adoptar análisis costo-beneficio, dudan que sea adecuado el análisis costo-beneficio. Tenemos el desafío de generar datos. Los mejores son los ensayos aleatorizados, pero estos suelen ser largos y costosos. Y la alternativa, como ya vimos en la presentación, son ensayos a pequeña escala y estudios rápidos, que es la información que podemos utilizar para el análisis de la tecnología. El rol de geriatra: ayudar en el desarrollo y evaluar la efectividad de las tecnologías para adultos mayores, y nuestra función crucial es acelerar el desarrollo y la difusión de los sistemas que son rentables, aquellos que tenemos evidencia de que funcionan. Para nuestro objetivo final, mejorar la funcionalidad, independencia y calidad de vida de la población especial, y que esta está en rápido crecimiento. Entonces tenemos que hacerlo ya. Un poco más de conclusiones, esa era parte de la conclusión. Sobre la inteligencia artificial, nos va a apoyar, o ya nos apoya en la identificación de clústeres de pacientes diagnósticos, nos da facilidad al acceso a gran cantidad de información, en áreas docentes particularmente, y nosotros tenemos el papel de crear estándares de cuidado, seleccionar fármacos para que nos puedan analizar la inteligencia artificial y diseñar terapias personalizadas. Y me gustó el párrafo final de este artículo, donde dice que el párrafo más importante aún está por escribir. Solo el tiempo nos acabará indicando hacia dónde se dirige la tecnología. Sin duda, contribuirá a tratar mejor y con más seguridad a nuestros pacientes. Y eso es todo. Las preguntas que pues nada más complementando un poquito. Para lo que sirve la tecnología es para pasar a los pacientes hacia el área de la funcionalidad. Entonces, si tenemos aquí el estado de salud, donde el 100% de esto se está completamente sano y funcional. Y aquí están los retos que impone la vida. ¿Sí? Entonces, vemos que alguien con el 100% pues puede alcanzar
los mayores retos, pero alguien que está 100% funcional y lo pones a subir el Everest, a lo mejor ya cae en lo disfuncional, que no vamos a poder. Necesitas estar por encima de la salud normal con un entrenamiento para poder eso. Entonces, lo que buscamos, lo que se busca con la tecnología esta es disminuir los retos. Para que si un paciente está en este punto y le disminuimos el reto, lo podemos llevar a ser funcional. Acá estamos funcional y acá están los disfuncionales. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que ver cómo vamos a atender a un paciente con una discapacidad. Es o mejoramos la salud o le quitamos retos. ¿Sí? Para que quede en esta área. ¿Sí? O por lo menos acercarlo lo más posible. Entonces, la tecnología nos puede ayudar con eso. También nos puede ayudar con esto, por ejemplo, los robots que sirven para rehabilitar, los robots que te sirven para algún tipo de tratamiento. Pero más o menos este es el concepto que se busca con la tecnología, pero también con nuestra actuación como geriatras. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar mejorar la salud y disminuir los retos. Gracias. Muy bien. Muy bien, me gustó mucho tu presentación. Fíjate que cuando vi el título dije, eso lo vimos hace poco y no es totalmente diferente a lo que habíamos visto. Y creo que sin duda pues, nos está alcanzando todo esto y mucho más por venir, cada vez se va a ir depurando. Nada más dos comentarios con respecto a, y lo mencionaste, hay que tener cuidado desde la tecnología más básica, por ejemplo, en la cual los electrocardiogramas nos dan un diagnóstico, también es una forma de inteligencia artificial que suele ser errónea, es decir, está programado, ¿verdad? Ya no hace más que transmitir una imagen a un diagnóstico hecho por la máquina. Pero desde ahí tenemos que tener cuidado desde las cuestiones más básicas. Y la otra, no nada más los pacientes con las preguntas que hacen a través del internet, también nosotros los médicos hay que tener cuidado. Por ahí hay una aplicación, o más bien una plataforma, y esto que sirva de precaución para los R3 hacia abajo, que se llama Doctor Vago, en el cual ofrecen entrenamiento para los exámenes de consejo. Todavía no incluye la geriatría, pero ya han incluido medicina interna, quimio, cirugía y muchos otros, entonces no tardan en ofrecer el de geriatría. Pero lo que hemos detectado, por ejemplo, es que las preguntas fueron hechas a través de una especie de inteligencia artificial sin metodología educativa. Entonces nosotros también los médicos estamos expuestos de repente a situaciones en la red que pudieran confundir las cosas. Claro. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Yo tenía la duda, no sé si hablaste en esa parte, cuando mencionaste que mejoraban los síntomas de depresión, ¿era en el momento inmediato al entrenamiento o analizaron como que... Después de las 12 sesiones. Había algunos que eran 12 sesiones, otras 8 sesiones, fueron después de las sesiones. De las 12 sesiones. Y era, igual sí puedes mandarnos el artículo, Claro. pero era como pacientes ya con diagnóstico de depresión o había como síntomas nada más ahí aislados o... No, es que antes de hacer el estudio se les hizo el CDBEC, pues ajá, y salieron que la media era de 17 puntos. Y ya cuando terminaron el entrenamiento, les volvieron a hacer a todos por igual, teniendo o no diagnóstico, y bajó considerablemente la puntuación del CDBEC. Ok, sí, bueno, gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario, pregunta? Pues felicitarte por el tema de la extensión de la revisión, súper interesante. También por recordarles que a pesar de que podamos llegar a verlo como que está todavía en futuro, hay algunos centros que ya utilizan, por ejemplo, la inteligencia artificial para la rehabilitación y también de ocupacional, incluso pacientes con demencia y en EBC, en adultos mayores, es donde ya en México pues, también hay algunos que lo están tratando de implementar.
Entonces también pues estar familiarizados con esto y sobre todo pues verificar si nuestros pacientes lo van a llegar a hacer, en dónde lo van a hacer, o sea que sí sean personales capacitados, porque a pesar de que estudiando es inteligencia artificial, ellos se pueden llegar a parar, por ejemplo, para intentar alcanzar la pelota, y pues ahí sí pueden caer. Entonces también tienen que estar preparados para pues, la charlatanería que podría llegar a suceder con esta parte, ¿no? Que sean personas que no estén entrenadas o que no conozcan. Gracias. Muy bien. Yo nada más para felicitarte otra vez por la experiencia e invitarlos a que también utilicen estas tecnologías a su favor. Por ejemplo, nosotros usamos varios diagramas y varias informaciones a partir de inteligencia artificial, pero obviamente corroborado con el. Entonces, esto nos invita obviamente que usemos las herramientas o no tengan, pero que se hagan por poder hacer valoraciones, modificaciones y escoger las herramientas que sean mejores para. Y también complementando lo que dice Mau, pues también pues ayudar a nuestros pacientes a que utilicen también estas herramientas, o sea, eso es parte de nuestro trabajo, a que le pierdan miedo incluso a la Alexa, o sea, utilizar a ChatGPT nos puede ayudar también mucho y pues orientarlos en cómo utilizar las herramientas correctamente a su favor, ¿no? Y más bien que no es como que ser sustituto, sino es, o sea, tomarlo como un complemento, ¿no? Y como que pues enseñarles esto a los pacientes, ¿no? Que está al alcance de todos, está al alcance de ellos y que pueden hacerlo, o sea, les puede funcionar en demasiadas cosas, no solo como en depresión, movilidad, o sea, sino en su día a día para lo que quieran hacer. Entonces, como inculcarlos a que se acerquen a conocer, a aprender, pueden hacer lo mismo. Gracias. Bien, gracias. ¿Qué más? Yo creo que ya hay tecnología que a lo mejor no es tan avanzada como una inteligencia artificial compleja, pero que podemos también hacer, por ejemplo, la casa de mis suegros la alexizamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tienen una caída o lo que sea, le pueden llamar. Entonces, todas las herramientas que ya conocemos, que son de fácil acceso, que no son de alto costo, tenemos que tener esa iniciativa de poderlas sugerir con los pacientes. Sobre todo lo que ya tenemos, lo que ya existe, los relojes que son sensor de caídas, ya existen, ¿verdad? Nada más es cuestión de que nosotros pensemos qué de lo que ya hay y que sea accesible para el paciente puede utilizar. Ahora, ya la mayoría de la gente, hasta las personas más pobres, tienen un teléfono inteligente. Entonces, creo que eso les facilita, o nos facilita de cierta forma, el acceso a este tipo de herramientas. Entonces, nada más es. Sí, de hecho, pues para que tengan buen apego al uso de la inteligencia, tienen que estar familiarizados con tecnologías ya existentes y eso va a brindarles las siguientes que puedan ir existiendo, pues las adopten de mejor forma. Muy bien. Excelente tema. Gracias. Felicidades.